Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desgranar un tema que está dando muchísimo de qué hablar y que tiene a más de uno con el corazón en un puño. Hablamos de un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento, alguien que ha conquistado pantallas y corazones, Can Yaman. Y hoy vamos a sumergirnos en una de esas declaraciones que, dependiendo de cómo se mire, puede ser puro amor o un verdadero escándalo. Así que prepárense porque esto promete ser intenso, revelador y como siempre nos vamos a divertir desmenuzándolo juntos. Si aún no están suscritos a nuestro canal, les invito a que le den a ese botón rojo ahora mismo y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras futuras aventuras informativas. ¡Vamos allá! Can Yaman, ese actor turco que se hizo mundialmente famoso por sus papeles en series como Erkenci y Dolunay, es una figura que siempre genera titulares. Su carisma, su físico y su talento lo han catapultado a la fama internacional, pero últimamente su vida personal parece estar a la altura de sus dramas televisivos. Y es que, señoras y señores, en el vertiginoso mundo de las celebridades, a veces una simple declaración puede encender la chispa de la controversia. Recientemente hemos sido testigos de unas palabras de Yaman que han sido interpretadas de mil y una maneras, dividiendo opiniones y generando un torbellino de especulaciones. ¿Se trata de una muestra de amor genuino y profundo, o estamos ante una movida calculada que busca generar polémica y mantener su nombre en boca de todos? Esa es la gran pregunta que nos vamos a hacer hoy. Para entender el impacto de esta declaración, es crucial recordar el contexto. Can Yaman ha tenido un recorrido profesional meteórico. De ser un actor prometedor en Turquía, pasó a ser una estrella global, participando en producciones internacionales y acaparando portadas de revistas. Su vida amorosa, como suele ocurrir con figuras de su calibre, ha sido objeto de constante escrutinio mediático. Ha habido romances confirmados, rumores incansables y, por supuesto, desamores que han ocupado páginas y páginas de entretenimiento. Cada paso que da, cada relación que se le atribuye, se analiza al microscopio. Por eso, cuando Can Yaman decide abrirse y compartir algo sobre sus sentimientos, el mundo entero, o al menos el universo del espectáculo, se detiene a escuchar. La declaración en cuestión, según lo que hemos podido recopilar y lo que se ha difundido en diversos medios, gira en torno a un sentimiento muy profundo, una conexión especial que él describe de una manera casi poética, casi trascendental. Él habla de encontrar un amor que lo ha cambiado, que lo ha transformado, que le ha dado un nuevo sentido a su vida. Palabras como alma gemela, conexión única y amor para siempre han sido algunas de las frases que se le atribuyen. Y aquí es donde empieza la dualidad, la grieta que divide las interpretaciones. Por un lado, tenemos a los románticos empedernidos, a los fans que ven en estas palabras la expresión más pura y sincera de un hombre que finalmente ha encontrado su media naranja. Para ellos, esta declaración es una confirmación de que el amor verdadero existe, que incluso las estrellas de Hollywood son capaces de sentir emociones tan profundas y universales. Piensan que Can Yaman, en su apogeo profesional y personal, ha encontrado esa paz y esa plenitud en una persona que lo complementa a la perfección. Es la historia de ensueño que muchos desean vivir, y verlo plasmado en las palabras de un ídolo resulta inspirador. Imaginan a la pareja disfrutando de momentos íntimos de complicidad, de un apoyo mutuo que trasciende las cámaras y los flashes. Es la narrativa clásica del amor que lo conquista todo, que te hace ver el mundo con otros ojos y te impulsa a ser una mejor versión de ti mismo. Y es que, ¿quién no ha soñado con un amor así, verdad? Un amor que te eleva, que te inspira, que te hace sentir que todo es posible. Sin embargo, no podemos obviar la otra cara de la moneda, la perspectiva de aquellos que ven en estas declaraciones un movimiento más calculado. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Un actor, especialmente uno con una base de fans tan amplia y global como la de Can Yaman, sabe perfectamente el poder de sus palabras. Una declaración de amor intensa y apasionada puede generar una ola de apoyo, aumentar la empatía del público y, estratégicamente hablando, mantenerlo en el foco mediático de una manera positiva. Podría ser interpretado como una forma de fortalecer su marca personal, asociándolo con valores universales como el amor y la felicidad. Además, si esta declaración se produce en un momento de menor actividad profesional o cuando su imagen podría estar necesitando un impulso, adquiere una dimensión aún más pragmática. Pensemos en la industria del entretenimiento. Las relaciones S.
Sentimentales de las celebridades son a menudo parte del espectáculo. Los paparazzi y las revistas del corazón, los programas de chismes, todos se nutren de estos detalles íntimos. Una declaración contundente, ya sea de amor o de desamor, garantiza cobertura mediática. Puede ser una estrategia para generar anticipación para un próximo proyecto, para avivar la curiosidad sobre quién es esa persona especial, o simplemente para mantener el interés en su figura. En este sentido, la línea entre la sinceridad emocional y la autopromoción se vuelve peligrosamente delgada. ¿Está Can Yaman simplemente expresando sus verdaderos sentimientos, o está orquestando una maniobra para asegurar su relevancia y mantener a su audiencia cautiva? Analicemos los posibles escándalos que esto podría generar. Si la declaración es vista como exagerada, insincera o oportunista, podría provocar una reacción negativa. Los fans que se sienten engañados o que consideran que se está explotando el tema del amor podrían sentirse decepcionados. También podría haber controversia si la persona a la que se dirige la declaración no es conocida públicamente, o si la relación es objeto de especulación y la declaración la confirma de manera abrupta. Podría haber celos entre algunos fans, o incluso críticas hacia la persona en cuestión, a pesar de no conocerla. Y por supuesto, si la relación termina poco después de una declaración tan enfática, el escrutinio sería aún mayor, etiquetando la declaración como un gesto vacío o incluso falso. El riesgo de que una declaración tan pública y apasionada se convierta en un arma de doble filo es real. Lo interesante de estas situaciones es cómo el público reacciona y construye narrativas. Las redes sociales juegan un papel fundamental aquí. Un simple tuit o una publicación en Instagram de Can Yaman puede desatar debates interminables. Los fans se dividen en bandos, defienden apasionadamente sus interpretaciones y construyen teorías conspirativas o historias de amor épicas. Los trolls y los críticos aprovechan para lanzar sus dardos, analizando cada palabra, cada gesto, cada posible incongruencia. Es un microcosmos de la sociedad, donde la información se viraliza, se distorsiona y se debate a una velocidad vertiginosa. Y es que a veces la línea entre el amor y el escándalo es tan fina como un hilo. Una declaración que para unos es la cumbre del romanticismo, para otros puede ser el inicio de un drama. ¿Qué factores influyen en esta percepción? La propia historia de la persona que habla, la credibilidad que le otorga el público, el momento en que se realiza la declaración, y por supuesto, la naturaleza de la propia declaración. Si Can Yaman tiene un historial de relaciones efímeras o controvertidas, es natural que sus palabras de amor profundo sean vistas con más escepticismo. Si por el contrario ha sido discreto y reservado sobre su vida personal, una declaración así podría ser vista como un acto de valentía y autenticidad. Es importante también considerar el papel de los medios de comunicación en la amplificación de estos eventos. Los titulares sensacionalistas, las entrevistas editadas, las fotografías cuidadosamente seleccionadas, todo contribuye a dar forma a la percepción pública. Los medios pueden magnificar un detalle insignificante hasta convertirlo en una noticia de portada, o minimizar un evento importante para proteger la imagen de una celebridad. En el caso de Can Yaman, dada su popularidad global, la atención mediática es intensa y constante. Entonces, ¿qué debemos pensar de esta declaración de Can Yaman? Sin tener acceso directo a sus pensamientos más íntimos o a la relación en cuestión, es imposible dar una respuesta definitiva. Lo que sí podemos hacer es analizar las diferentes posibilidades y quedarnos con la que más nos resuene. Podría ser un amor genuino y profundo que él está compartiendo con el mundo, encontrando en él una fuente de inspiración y felicidad. O podría ser una estrategia inteligente para mantener su relevancia y conectar con su audiencia a un nivel emocional, aprovechando el poder de una declaración de amor intensa. Lo que está claro es que Can Yaman sabe cómo captar nuestra atención. Su habilidad para estar en el centro de la conversación, ya sea por su trabajo en pantalla o por su vida personal, es innegable. Y esta declaración en particular ha logrado precisamente eso, generar debate, especulación y mantenernos hablando de él. Es un recordatorio fascinante de cómo funciona la dinámica entre las celebridades y su público en la era digital. En última instancia, la belleza de estas situaciones es que nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias percepciones del amor, de la fama y de la autenticidad. ¿Preferimos creer en el amor romántico e incondicional que trasciende cualquier obstáculo, o somos más propensos a ver las motivaciones pragmáticas detrás de las acciones públicas? No hay una respuesta correcta o incorrecta, solo diferentes formas de experimentar y entender.
del mundo que nos rodea. Para resumir un poco lo que hemos desgranado hoy, hemos explorado la reciente y controversial declaración de Can Yaman. Hemos analizado las dos caras de la moneda, la posibilidad de que sea una expresión de amor genuino y profundo, y la hipótesis de que sea una estrategia mediática para mantener su relevancia. Hemos tocado cómo el público, los medios y las redes sociales contribuyen a la polarización de opiniones y a la construcción de narrativas. Y hemos reflexionado sobre la fina línea que a menudo separa el amor del escándalo en el mundo del espectáculo. Ha sido un placer, como siempre, compartir estas reflexiones con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen que Can Yaman está viviendo un gran amor, o consideran que es una jugada maestra del marketing? Dejen sus comentarios aquí abajo, cuéntenme sus opiniones, quiero leerlos a todos. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta para que así sepa que les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más gente pueda unirse a esta interesante conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.